A todas y todos y bienvenidos a este nuevo acto de la Cátedra de Memoria. En primer lugar quiero pedir disculpas porque el acto lo iba a presentar Mirta, pero por una razón personal no ha podido venir o llegará un poco más tarde, entonces me toca a mí presentar esta presentación del libro de Rosa María Aragüés, Las Rojas y sus hijos, víctimas de la legislación franquista, el caso de la cárcel de predicadores, 1939-1945. Y como siempre que sucede estas cuestiones de que por asalto te dicen, oye, tienes que presentar tú el acto, pues me he tenido que preparar una presentación, digamos, deprisa y corriendo, para dejar en condiciones esta magnífica mesa que tenemos esta tarde para la presentación de este libro. En la mesa nos acompañan Ángeles Ejido, que es catedrática de Historia Contemporánea de la UNED. Cuando hago también este tipo de presentaciones, lo primero que hago es mirar mi biblioteca a ver qué tengo de cada uno de los autores y de los profesores que se sientan conmigo. Y bueno, pues en el caso de Ángeles estamos ante una de las historiadoras actuales más importantes del país, con unas líneas de investigación centradas en el campo de la Segunda República y en el campo internacional, en la figura del paisano Manuel Azaña, del exilio republicano, de la represión franquista y también de la historia del género, englobando muchos de esos trabajos o de esas líneas de investigación esa historia del género, así como libros importantes: La concepción de la política exterior española durante la Segunda República, Manuel Azaña, Entre el mito y la leyenda, El perdón de Franco, la represión de las mujeres en el Madrid de la posguerra, o el libro conjunto con los profesores Antón Mateos y Juana Villafarret, Historia contemporánea de España desde 1923. También es autora de bastantes libros como coordinadora, capítulos de libros, artículos, etc. Es decir, estamos ante una... 35 años de vida. Y una referencia en ese sentido, porque cada vez que algunos vamos a hacer algún trabajo de investigación, hay ya algunos autores que dicen tenemos que leernos libros de estos autores que son la base sobre la que podemos cimentar nuestras propias investigaciones. También nos acompaña Matilde Eiroa, profesora titular de la Universidad Carlos III de Madrid. Sus líneas de investigación también se centran en la historia del género, el franquismo, la Segunda República, la represión, etc. Yo os recomiendo dos magníficos libros de Matilde: Política Internacional y Comunicación en España, la cumbre de Franco con jefes de Estado, 1939-1975, y su libro Isabel de Palencia, Diplomacia, Periodismo y Militancia al servicio de la República, que presentamos también aquí en la Cátedra de Memoria Histórica. Es autora también de varios capítulos de libros, uno muy interesante sobre los servicios de información de Jiménez de Asúa, en un libro coordinado por Ángel Viñas sobre los diplomáticos en la Segunda República, y también de numerosos artículos en revistas especializadas. También está con nosotros Jorge Montes Salguero, vicerrector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y profesor titular de Historia del Derecho y de las instituciones de la UNED. Tiene libros también muy interesantes sobre las mujeres de la resistencia, Presas de Venta, Segovia y las Corts, autor de numerosos trabajos en obras colectivas dedicadas al derecho y a otras cuestiones, como por ejemplo la cuestión de género. Yo leí hace poco un artículo suyo, Universo Femenino en la Segunda República, muy interesante, sobre ese eje también de investigación que también conjuga con el derecho. Muchas veces nos damos cuenta de la capacidad que tienen muchos profesores de hablar tanto del derecho en la Castilla del siglo XVI como de las mujeres en la Segunda República, ¿no? Que es bastante interesante, ¿no? Y por último, pues tenemos a la autora del libro, Rosa María Aragüés, también especializada en represión franquista y conflictividad y violencia política en el primer tercio del siglo XX. Yo creo que con ella comparto bastantes ejes de investigación, sobre todo la relación del anarquismo, el movimiento obrero, la violencia política, etc. Antes de pasarle la palabra a ellos, yo cuando me dijeron que tenía que presentarlo, la cárcel de predicadora, yo durante un tiempo de mi vida visité mucho la ciudad de Zaragoza, entonces me recorrí lo que hoy se denomina los lugares de la memoria en Zaragoza, y estaba la cárcel de predicadores, Torrero, el cementerio, etc. Y sí que recordaba, haciendo trabajos de investigación y hablando con antiguos exiliados o hijos de exiliados, que intentaba hacer entrevistas a gente de Zaragoza. Y me decían, de Zaragoza va a ser muy difícil que encuentres a personas. Yo entrevistaba a algunos de UGT, de la provincia, de la CNT, del PC, pero sin embargo no localicé a nadie de Zaragoza capital. Y digo, ¿y esto por qué? Y me explicó un viejo anarquista de Bujaraloz, y me dijo, dice, es que en Zaragoza los mataron a casi todos.
casi nadie salió de Zaragoza. Y es algo terrible, ¿no? Pensar que una ciudad que quedó en las primeras horas del golpe militar en manos de los sublevados, la mayoría de un movimiento obrero y de organizaciones de izquierdas que había crecido al calor de un movimiento alternativo, de un movimiento de protesta, habían sido asesinados en esas primeras horas del golpe militar, ¿no? Y Zaragoza, cuando yo recorría esas calles, veía la tragedia, ¿no? O sea, recordaba o intentaba recordar cómo podía haber sido la tragedia de esa ciudad que desde luego merece la pena visitar. Así que sin más, pues le voy a pasar la palabra a Ángeles Ejido, que creo que es quien más y mejor puede hablar tanto de la autora como de este trabajo, aparte de la profesora. Muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, yo tengo que comenzar mi intervención naturalmente agradeciendo... ¿Qué? El micro. Ah, que te pegue el micro, pero no me oís. A ver, ¿está encendido? Ahora sí, no está encendido, sí. Estaba. Ahora me oís. Bueno, pues perfecto. Gracias, Cristina. Bueno, pues decía que naturalmente quiero comenzar mi intervención agradeciendo a la Cátedra Complutense de Memoria Histórica del siglo XX, a su directora Mirta Núñez, que acaba de llegar. Muchas gracias por venir, Mirta, a pesar de las circunstancias. Y a Julio Murillo, que ha estado siempre muy dirigente detrás de la preparación de este acto. Y bueno, y nos ha dado la oportunidad de celebrarlo en este marco que a mí me tiene muy buenos recuerdos, la verdad. Bueno, quiero agradecer también la presencia a mis colegas en la mesa, a mis colegas y amigos, Jorge Montesaguero, que sin cuya intervención, desde luego, y la de Javier Alvarado, que no ha podido venir por razones personales, pues no hubiera sido posible, sinceramente, la publicación de este libro. Quiero agradecer también la presencia de Matilde Iroa, que bueno, está codirigiendo conmigo la tesis doctoral de Rosa María, que espero, confío, estoy segura de que se publicará también en breve, que se está realizando en la MED, naturalmente, y a la propia Rosa María por el esfuerzo y a su marido, por el esfuerzo de desplazarse hasta Madrid desde Zaragoza, cosa que yo no pude hacer en su momento. El libro se presentó primero en Zaragoza y debo decir que con notable éxito. Bueno, también naturalmente tengo que agradecer al público presente en la sala, porque todos sabemos lo difícil y lo complicado que es moverse en Madrid, en una ciudad como Madrid, y por elegir, entre todos los innumerables actos que se celebran, pues elegir ¿no?, para acompañarnos. Así que muchas gracias. Bueno, creo que todos los presentes en la sala sabemos que en los últimos años, en los últimos 10 años, cuando menos, el estudio de la represión franquista y el alcance que tuvo para las mujeres encarceladas y para sus hijos ha experimentado un avance digno de consideración, sólidamente respaldado por los testimonios de las propias presas, que han alcanzado cierta repercusión gracias, entre otras cosas, pues a la edición, por ejemplo, de los 3 libros conjuntos de Tomás Acuerdas, que fue un empeño casi personal de Jorge Montes y que nunca le agradeceremos lo suficiente. Queda, no obstante, a pesar de eso, pues un trabajo de campo quizá más modesto, si se quiere, ¿no?, pero imprescindible para el avance de la historiografía, que marque y que perfile análisis concretos y adscritos a un marco geográfico y temático ceñido a una realidad más pequeña, más específica, y que las características de una universidad como la nuestra, como la UNED, pues afortunadamente nos permiten abordar. La UNED, voy a hacer un poco de propaganda, es la única universidad pública, por si alguien no lo sabe, de ámbito nacional, con centros asociados en toda España y prácticamente en todo el mundo, en todos los continentes, excepto Asia. Y eso es un lujo que nos permite, pues, poder acceder y desarrollar, bueno, que nuestros estudiantes desarrollen, mejor dicho, en cualquier lugar del mundo prácticamente, pues cualquier investigación dirigidos por profesores de la sede central, que es una cosa muy antigua, ¿no?, pero que todavía seguimos llamando así, que está en el campus de la Complutense, porque todas nuestras facultades están en el campus de Moncloa, de la Complutense, y bueno, y dirigimos a través de un complejo campus virtual
que bueno, creo que no exagero si digo que es uno de los mejores, si no el mejor que existe hoy, del que estamos muy orgullosos. Nos da mucho trabajo, muchas veces protestamos mucho, pero la verdad es que intentamos que funcione. Bueno, pues este es el caso de Rosa María Lagüés, que es quizá el mejor prototipo del alumnado de la UNED. El alumnado de la UNED, que es cada vez más joven, pero que no lo es tanto como el de las universidades presenciales, eso es evidente, ¿no? Y eso aporta, a cambio, pues, un grado de madurez y un grado de interés envidiable. En nuestra universidad se siguen dirigiendo muchas tesis, se siguen haciendo muchos, bueno, ya no sé cómo llamarlos, muchos trabajos fin de grado, trabajos fin de máster, iba a decir muchos DEAs, muchos diplomas de estudios avanzados, que eran como se llamaban antes, hasta hace poco, las antiguas tesinas. Y bueno, es el caso del libro de Rosa María, que en su origen fue un diploma de estudios avanzados que se leyó en la UNED en 2012 y que obtuvo la máxima calificación, si no recuerdo mal. Bueno, los primeros resultados de este trabajo se publicaron en esta revista, que la he traído adrede porque vamos a reeditarla en breve como libro. Es una revista un monográfico de la revista Estudia Historia de la Universidad de Salamanca. Y bueno, pues aquí colaboraron 20 autores y aquí está todo lo que sabíamos en ese momento, en 2011, de las cárceles de mujeres, de todas las cárceles de mujeres. Creo que es una obra de referencia y por eso, de nuevo, gracias a Jorge y gracias a la editorial San Citores, que colabora habitualmente con la UNED, vamos a publicarlo como libro y estamos intentando conseguir hacer una especie de mapa, igual que se ha hecho un mapa de fosas, pues estamos intentando hacer también un mapa de cárceles, una especie de compendio, ¿no? Pues del número de presas, del número de niños que había en las cárceles, de la fecha en que entraron, de la fecha en que salieron, en fin. Una estimación lo más cercana a la realidad de lo que sabemos a la altura de las investigaciones que hoy mismo están ya realizadas y en avanzado estado de realización. Bueno, y dicho todo esto, voy a hablar un poco del libro, que es para lo que estamos aquí. Bueno, el libro que nos ocupa, el libro de Rosa María Lagüés, como su propio título indica, tiene 3 focos de atención. La legislación represiva del franquismo, la cárcel de predicadores y la infancia recluida. Yo creo que esos son los 3 polos de atención. En cada uno de ellos, la obra aporta, a mi juicio, elementos novedosos, que se polarizan en torno a esos 3 elementos centrales. Bueno, los instrumentos legales de la represión son sobradamente conocidos, o sea, siempre es obligado citarlos, siempre los repetimos, pero quizá no lo son tantos los dedicados específicamente a la mujer, que Rosa María analiza con atención, rebasando pues, el marco ese de la trilogía clásica, la Ley de Responsabilidades Políticas, aprobada en febrero del 39, que se aplicó, como sabemos, con efectos retroactivos desde 1974, la Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo de marzo de 1940 y la Ley de Seguridad del Estado de 1941. Ella se detiene especialmente en las consecuencias de su aplicación de estas leyes y de su incidencia en el colectivo femenino. Esa es la aportación esencial de Rosa. Ella ha analizado también exhaustivamente 8.000 expedientes a partir de esos 8.000 expedientes de responsabilidades políticas que existen en el Tribunal Regional de Zaragoza, ha localizado 620 expedientes de mujeres y hace un estudio no solo del funcionamiento de los tribunales de responsabilidades políticas, sino del perfil de las mujeres que fueron juzgadas en ellos, de la tipología delictiva, de los delitos por los que se les acusaban y de las condenas que se les impusieron. Resalta especialmente los casos de mujeres acusadas de masonería. En Zaragoza hay un interés, bueno, hay unos trabajos muy buenos de Juan José Morales sobre la masonería que os recomiendo. Imagino que los conocéis, pero bueno, si no los conocéis, aprovecho también para decirlo. Ella se detiene en eso, en las mujeres masonas, que no fueron muchas, pero bueno, en Zaragoza no hubo. Pero era importante también señalar y subrayar que no las hubo. Y sobre todo se detienen las leyes destinadas a la llamada protección de la familia, que marcará la vida de la mujer española durante el franquismo. Pues ya sabemos, la anulación de los matrimonios civiles, la ley del divorcio, la penalización del aborto y del adulterio, etc.
todo eso lo hemos hablado muchas veces con Cristina y que ella conoce mucho mejor que yo. Leyes que acabaron con todos los avances que las mujeres habían obtenido en los años de la Segunda República y que las abocaron pues, y que abocan a la autora a preguntarse cómo afectó el final de la guerra a las mujeres republicanas, cómo incidió sobre ellas la depuración profesional y cómo mujeres que habían brillado con luz propia en los años de la República pues vieron truncadas sus vidas y las de sus familias en un entorno social claramente hostil que las estigmatizaba por su compromiso republicano. Especialmente novedoso, a mi juicio, resulta su análisis de la prisión de predicadores, la prisión habilitada de predicadores en Zaragoza, un verdadero infierno, como ella lo define siempre, de acuerdo con los relatos de las propias presas. Predicadores era una cárcel hasta ahora no estudiada en profundidad, una cárcel que en realidad era un antiguo caserón a orillas del Ebro, un sitio estupendo, como todas las cárceles. Por otra parte, las mujeres en Madrid también estaban a orillas de Manzanares y cerca de sitios húmedos, muy apropiados para que los niños que estaban con las madres hasta los 3 años crecieran sanos y salvos. Evidentemente ocurrió todo lo contrario, la mortalidad infantil era muy elevada. Y el caso de la cárcel de predicadores pues era lo mismo, o sea, no cumplía los mínimos requisitos de salubridad y de habitabilidad. Este edificio había sido utilizado como prisión ya en los años de la Inquisición, y después fue considerado obsoleto en tiempos de la dictadura de Primo de Rivera, pero fue rehabilitado como cárcel de mujeres en 1939, qué casualidad, justo nada más acabó la guerra civil. Y allí fueron trasladadas a la cárcel de predicadores un gran número de mujeres y de sus hijos, que se hacinaban hasta entonces en la cárcel de Torrero de Zaragoza, que esta quizás sí que es más conocida. Bueno, el análisis de Rosa María se apoya en la documentación depositada en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, en los libros de registro, en los listados alfabéticos de entradas y salidas de internas, en el Archivo Municipal de Zaragoza y especialmente en los documentos del Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, concretamente los incluidos en la sección Prisión Provincial de Zaragoza, además de los expedientes personales de las presas, ¿no? de los expedientes de responsabilidades políticas, del Tribunal Tutelar de Menores y del de represión de la masonería y del comunismo. Bueno, yo creo que ella ha agotado realmente las fuentes disponibles para explicarnos lo que nos explica en el libro. Evidentemente, todos los libros y todas las investigaciones son mejorables, pero es una de las cosas que quiero subrayar de este libro, porque verdaderamente el esfuerzo que ha hecho Rosa María es importante. Era un tema que a priori parecía que no podía realizarse, que no podía llevarse a cabo, que no se iba a encontrar nada, y ella no solamente lo ha encontrado, sino que lo ha analizado hasta el final, incluyendo las fuentes orales. Las fuentes orales siempre, yo recuerdo es que ya nos hemos hecho mayores todos, pero hace bastantes años ya empezamos a trabajar con fuentes orales, siempre se ponían en cuestión, porque decían, bueno, es que claro, la memoria no es historia y tal. Ahora creo sinceramente que ya no hay que defenderlo, las fuentes orales están incorporadas al resto de las fuentes de la historia, tienen que recibir un tratamiento específico como todas las demás fuentes, pero aportan pues una carga emocional, una carga memorial, que lejos de desmerecer la investigación empírica, pues suelen por el contrario enriquecerla, como ocurre pues, en este caso máxime cuando han sido contrastadas como lo ha hecho Rosa María, y complementadas con el análisis de los expedientes de responsabilidades políticas personales y de todos los demás que han focalizado en todos los tribunales que he mencionado, en todos los archivos que he mencionado. Bueno, como colofón, no me quiero extender más, el trabajo aporta un listado inédito hasta este momento de los expedientes de responsabilidades políticas incoados a mujeres en Zaragoza capital y en Zaragoza provincia, que ha elaborado Rosa María ella misma a partir de los listados publicados en lo que conocemos como DARA, que es Documentos y Archivos de Aragón, ¿no?
No queda pues por mi parte sino felicitarla a ella, por supuesto, porque estudios como este pues vean la luz. Solo a partir de trabajos rigurosos, inevitablemente minuciosos y apoyados sobre todo en una sólida documentación, pues podremos reconstruir el entramado interno del régimen de Franco, las claves en que se apoyó eso que él llamó la construcción de un nuevo Estado, que excluía sin reparos y sin ninguna clase de escrúpulo pues a cualquier persona y cualquier vínculo con el régimen anterior, y que se llevó por delante, como este trabajo demuestra brillantemente, a muchas mujeres y a sus hijos, víctimas inocentes de un conflicto cruel, cuyas páginas internas pues, deben ser leídas con el respeto que merecen, antes de ser enterradas en los gruesos volúmenes de la historia. Y nada más. Buenas tardes. ¿Ya? Sí, bien. Bueno, pues yo también quiero agradecer la bienvenida y la acogida que da la Cátedra Memoria Histórica del Siglo XX a este tipo de iniciativas, presentaciones de libros y actividades de carácter divulgativo que desde luego tienen una función social de información y conocimiento pues, absolutamente básica. Así que quiero agradecer que acojan este tipo de iniciativas y también dar la enhorabuena pues, a Mirta, que está aquí, a Julián Vadillo y a todos los que trabajan para que esto sea posible en el seno de la cátedra. Y bueno, yo quiero dar la enhorabuena a Rosa María, porque tenemos aquí un libro estupendo. Ojalá que la calidad de los DEA que en su día se leían, porque en su caso los sustitutos trabajo fin de máster en la actualidad, pues tuviera la calidad del que tiene este trabajo. O sea que enhorabuena a Rosa. Además, muchas gracias, creo, por el esfuerzo que ha hecho para que todos tengamos a nuestra disposición conocimiento tan importante como es de lo ocurrido en la cárcel de predicadoras. Y bueno, y además darle la enhorabuena por este que es su primer libro y que, bueno, pues todos sabemos que da una satisfacción enorme, y si además viene rodeado de éxito, pues mucho mejor, ¿no? O sea que enhorabuena, Rosa, y adelante. Bueno, como ha dicho Ángeles, la obra de Rosa María está dividida, estructurada en 3 partes, en las cuales ella analiza la legislación represiva, la cárcel, concretamente la cárcel de predicadores, tomada como un estudio de caso de la represión de mujeres en el franquismo, y también los niños recluidos en la cárcel por tener a sus madres presas. Y yo creo que Rosa María lo hace de un modo muy profundo, porque es un trabajo de una enorme exhaustividad, y yo diría que con una óptica, si me permite la expresión, holística, engloba todos los aspectos de la cárcel, y eso que es un análisis de una enorme complejidad, ¿no? Por todos los seres humanos que residieron desgraciadamente en este recinto, ¿no? Ella, lo digo, que lo hace de un modo muy profundo, porque efectivamente ha consultado las fuentes esenciales, no solamente de la cárcel de predicadores, sino de los centros que explican muy bien la represión franquista, es decir, archivos provinciales, fuentes orales, incluso fuentes hemerográficas, que yo creo que proporcionan un complemento absolutamente necesario y obligado para tener una visión apropiada. Por tanto, yo creo que es una contribución, el que hace Rosa María con este libro es una contribución fundamental para conocer la represión de las mujeres y para completar ese mapa de la represión franquista, concretado específicamente en el género, que, como ha dicho Ángeles, pues, bueno, ya ha tenido muchos frutos en trabajos provinciales, además algunos de ellos publicados hace muchos años y que no han tenido la suficiente difusión, o publicados en años también en los que no había suficiente empuje, ¿no?, del movimiento por la memoria, que ahora me referiré a ello un poco más tarde. Y bueno, la última representación de esos trabajos es efectivamente este dossier sobre cárceles de mujeres, que se va a convertir en un libro, como se ha mencionado aquí, y que vamos a ver si es posible que logremos elaborar, bueno, pues,
lo más aproximadamente posible cuál fue el mapa de la represión franquista, sus lugares de reclusión, las cifras, etc., ¿no? A ver si entre todos los historiadores territoriales de las distintas provincias pues logramos articular un mapa parecido al que ya existe sobre la represión de hombres y del cual pues yo creo que tenemos que sentirnos muy orgullosos, aunque evidentemente pues siempre falten datos y sitios todavía por terminar de hacer, ¿no? En fin, yo creo, y como decía antes, es un libro de una gran exhaustividad porque en este caso ella analiza todos los expedientes de las mujeres del Tribunal de Responsabilidades Políticas correspondientes a Zaragoza, que ella cuantifica, Rosa María cuantifica el número de 620. Además, el caso concreto de la situación de predicadores, con todo ese complejo, con todo ese entramado administrativo y todo el peso de las dramáticas situaciones personales de los residentes de esta cárcel. Y un aspecto muy interesante que yo creo, y es que Rosa María no solamente analiza la funesta y terrible trilogía de la represión franquista, como es el Tribunal, la Ley de Responsabilidades Políticas, de Masonería y Comunismo y de Seguridad del Estado, sino que ella analiza también un aspecto muy interesante que afecta enormemente a las mujeres, aunque también afecta a los hombres, pero siempre se recoge sobre todo en los trabajos de mujeres, ¿no? Que es la legislación o toda la normativa relativa a matrimonios civiles, divorcios, abortos, y yo creo que estos son aspectos muy meritorios en el análisis que ella hace en el libro, afectan profundamente a la vida femenina en primer lugar, pero indiscutiblemente a las relaciones sociales y desde luego, con qué duda cabe, pues a la vida del hombre también, ¿no? Y ella finalmente pues analiza también la situación de reclusión en que vivieron allí algunos niños y niñas apartados de la vida en su hogar, de su familia, y por supuesto, como Rosa María señala muy bien, pues separados de los colegios y también de otros niños, en definitiva separados de la libertad, ¿no? Lo cual es un asunto pues realmente bastante grave para la educación de la infancia, ¿no? Rosa argumenta sus afirmaciones con la, digamos, descripción minuciosa de muchos casos de mujeres encarceladas, y yo creo que efectivamente es bastante original y novedoso el tema de las masonas. Yo aquí quería llamar la atención de un aspecto que a veces hemos hablado Ángeles y yo, y también con Mirta, y es el de cómo, digamos, recoger, cómo redactar para que sea entendible, para que respete la rigurosidad del documento, pero que también sea divulgativo, cómo redactar todas esas informaciones que se pueden extraer de la información de los expedientes, ¿no? Es decir, que no se caiga en un maniqueísmo y sobre todo en una relación detallada de fechas, de nombres, de juzgados, etcétera, que puede resultar muy tediosa la lectura, pero que realmente ofrece una información muy rigurosa y muy profunda de qué fue y cómo se hizo la represión franquista, ¿no? Y a veces, pues efectivamente, uno duda si prescindir de esa información en aras de una redacción más ágil y una redacción más divulgativa, pero muchas veces pues realmente merece la pena el que la redacción, la lectura a lo mejor sea un poco más tediosa, pero a cambio pues tenemos digamos una información absolutamente minuciosa de en qué se basó, cuáles fueron los principios básicos de esa represión franquista. Rosa explica muy bien la situación de las masonas más conocidas. El caso de Clara Campoamor, que como ustedes saben bien, intentó volver a España en los años 50 y se tuvo que marchar porque nada más volver se le abrió un nuevo expediente, en este caso como masona, de tal manera que ella fue represaliada y exiliada 2 veces, ¿no? Clara Campoamor, que no es una mujer en absoluto exaltada, ni radical, ni nada de nada. Explica también, Rosa recoge el expediente de Margarita Nelken y también de Victoria Ken, pero también los expedientes de otras muchas mujeres de nombre absolutamente nada relevante, ¿no? Mujeres poco conocidas y que sufrieron efectivamente persecución por ser sospechosas
de haber estado afiliadas a la masonería. Y a mí me parece que esto es fundamental, es decir, el hecho de conocer cómo fue la persecución de mujeres prácticamente anónimas, bueno, mujeres de la vida cotidiana, en absoluto mujeres conocidas y populares, con una vida pública pues muy llamativa y desde luego con ninguna responsabilidad política o con una responsabilidad bastante reducida. Y en todo este drama humano, que no nos cansamos de denunciar, desde la Cátedra de Memoria Histórica no se cansan de denunciar, pero también desde otros muchos foros, ¿no? Y no nos cansamos de denunciar, pero las autoridades tampoco se cansan de obviar. Pues yo creo que el tema de los niños desempeña un papel esencialmente dramático, diría yo, ¿no? Son víctimas, fueron víctimas inocentes de la guerra, fueron castigados con una legislación que al afectar a sus familias, pues inevitablemente les afectó a ellos, ¿no? Por no mencionar el hecho de los niños que fueron apartados de su hogar para ser trasladados a otros lugares más seguros y evitarles el sufrimiento de la guerra, pero que a su vuelta, en los casos que volvieron, pues se encontraron con sus padres muertos o desaparecidos, o el caso de aquellos que fueron trasladados, de aquellos niños que fueron trasladados a nuevos hogares con principios morales y principios ideológicos pues radicalmente distintos a los que ellos bueno, pues, estaban acostumbrados y los que estaban en sus orígenes, ¿no? O los casos de los niños que fueron a parar a las cárceles con sus madres, como es el objeto de estudio del último capítulo de la obra de Rosa María que hoy se presenta. Ella analiza el caso concretamente de 53 niños y niñas que a las alturas del año 1939 estaban en la prisión de Torreros y después fueron reubicados en la de Predicadores. Y Rosa María lo que hace es que narra los detalles de su vida en la cárcel, las condiciones alimenticias, higiénicas, de salud, etc., con mucha precisión. Así que es inevitable que uno, pues, en fin, se conmueva ante el relato de estos casos dramáticos. Y también es inevitable que uno cada vez entienda menos el tratamiento, la contradicción que las autoridades franquistas tuvieron con el trato dado efectivamente a los niños y también a las mujeres. Lo digo, la contradicción con ese discurso del perdón, la caridad cristiana, la infancia inocente, las madres dedicadas a, en fin, la familia, el hogar, la necesidad de la maternidad, etcétera, etcétera, ¿no? Parece ser que con las rojas, pues, el discurso era otro, debía ser que no eran tan madres o debía ser que los niños no eran tan inocentes o tan niños, ¿no? Realmente pues son discursos que chocan bastante, eso de promover la maternidad, el hogar, la familia, con lo que en la práctica pues realmente hicieron. En la lectura del libro y en la presentación pues no tengo más remedio, y si ustedes me permiten pues lo voy a evocar aquí, no tengo más remedio que recordar una obra de la que fui coautora y que fue pionera en los trabajos sobre las cárceles de mujeres, que era un trabajo publicado en el año 24 sobre la cárcel de mujeres de Málaga. También fue obra de 3 autoras que estábamos en proceso de tesis doctoral, igual que está ahora Rosa María. No había en esos momentos, en el año 94, hace ya 20 años, no había en esos momentos ninguna publicación sobre cárceles de mujeres. Y este fue el libro, un libro pequeñito que publicamos, como digo, en el año 94 con un presupuesto muy reducido de un proyecto de investigación. Y digo que no puedo por menos que evocarlo porque, bueno, el libro se realizó, la investigación se realizó en unas circunstancias muy distintas a las de ahora, ¿no? Yo cuando lo leo pues me doy cuenta de el conocimiento que teníamos en esos momentos. Por ejemplo, no éramos conscientes que no había historiografía al respecto, mucho menos de mujeres. Había algunas cosas de hombres, aunque no muchas, pero en ningún caso de mujeres, ¿no? Y me doy cuenta de lo inocente, ¿no? O lo inconsciente, si me permite la expresión, que fuimos en esos momentos, porque, repito, no abordamos bien la complejidad y con toda la exactitud que se conoce ahora, las derivaciones que hoy en día tenemos conocimiento, por ejemplo, de esa legislación franquista, ¿no?
fue un libro pionero. Hemos retomado en varias ocasiones, especialmente Encarnación Barranquero y yo, que somos las que hemos seguido en estos temas, hemos retomado la situación de nuevo y nos damos cuenta ahora de la importancia que tuvo en esos momentos aquel libro y de la importancia que sigue teniendo, porque todas las obras posteriores pues están un poco en la línea de ese trabajo. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver los expedientes personales de las mujeres de la cárcel de Málaga en unas circunstancias que tengo que señalarlo, que hoy en día no se dan y que ese trabajo hoy en día no lo hubiéramos podido hacer. Afortunadamente Rosa María ha tenido acceso a los expedientes de predicadoras de la cárcel y también ha tenido acceso a los expedientes del Tribunal de Responsabilidades Políticas. En esos momentos, en el año 94, no estaban accesibles los expedientes del Tribunal de Responsabilidades Políticas y sin embargo no se nos pidió ningún permiso ni hubo absolutamente ningún problema para que viéramos todos los expedientes personales de la cárcel de mujeres de Málaga. Hoy en día, por ejemplo, repito, ese trabajo no se podría hacer porque los expedientes de la cárcel de mujeres se han trasladado a la cárcel provincial de Alaurín, concretamente, que es famosa por estar Cachuli y el marido de la Pantoja y alguno que otro más, y se han trasladado allí y ahora, a no ser que sea un descendiente directo de las mujeres encarceladas, pues no lo permiten ver. Entonces, en ningún caso, hoy en día podríamos haber hecho ese trabajo que se realizó, donde pudimos hacer pues, un trabajo exhaustivo, una investigación exhaustiva sobre el perfil de las mujeres, su estado civil, su edad, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que hoy no se podría hacer, tendría que ir, sería imposible, porque no están los descendientes para eso. Y también tengo que mencionar el hecho de que se hizo unas circunstancias en las que no había ese movimiento por la memoria, que ha surgido con gran empuje a partir de los años 2000, ya en el siglo XXI, y por tanto con muy poco apoyo de ningún tipo de movimiento social, al revés, todo lo contrario. Fue un libro, yo creo, que tuvo poco difusión en su momento porque no había interés en el tema, o todavía a lo mejor había un poco de miedo, o los descendientes, la revolución de los nietos, ¿no? El movimiento por la memoria empujado por los nietos, pues no fueron conscientes en ese momento de la importancia de ese tipo de trabajo, ¿no? Afortunadamente eso hoy está más que superado y el movimiento por la memoria pues está bueno, pues muy pujante y apoyando a todos estos trabajos de investigación, cosa que me alegro, ¿no? Notablemente. Y con respecto a lo que decía Ángeles, que también me he acordado de ello, ¿no? De el sitio donde estaba Predicadoras, el lugar donde estaba Predicadoras, pues también en la cárcel de Málaga, el sitio, el edificio de la cárcel de Málaga fue desechado por Victoria Kent cuando hizo una visita, nada más ser nombrada como directora general de instituciones penitenciarias. Ella hizo una visita en el año 31 por todas las provincias españolas para ver la situación de las cárceles. Y concretamente la cárcel de Málaga ya estaba desechada desde hacía tiempo porque bueno, estaba en unas situaciones absolutamente infrahumanas y ella propuso, y así se hizo, la construcción de una nueva cárcel bueno, pues para albergar allí a hombres separados de mujeres, etc. Cuando la guerra terminó, saben ustedes que la represión en Málaga fue brutal y cuando la guerra terminó, la nueva cárcel edificada ya en tiempos de la República pues fue absolutamente insuficiente para recoger a todos los represaliados de la provincia. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues nada, pues muy sencillo. A la cárcel que estaba desechada, llena de humedades, donde paseaban las ratas y donde aquello estaba abandonado desde aproximadamente el año 1920, pues allí pusieron a las mujeres. O sea que, en fin, ¿no? Creo que sin comentarios, ¿no? O sea que una cárcel, como digo, absolutamente inhabitable. Todas las cárceles estaban inhabitables, sobre todo con esa enorme cantidad de presos que llegaron a las cárceles, pero además de ese poco espacio para recibir a la enorme cantidad de represaliados, pues desde luego en el caso de Málaga, pero me consta que también el de otras cárceles, los peores habitáculos fueron destinados para las mujeres. Y bueno, pues ya nada más me callo, después de haberme permitido esa evocación, repito el agradecimiento a la Cátedra de la Memoria Histórica y
la enhorabuena a Rosa María. Así que gracias. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Yo poco tengo que añadir del libro, sí le puedo decir o les puedo contar cómo se gestó. Pero antes quería agradecer, por supuesto, a la Cátedra de la Memoria Histórica que nos permita presentar este libro aquí y agradecer la presencia de todos ustedes, pero en especial yo quería resaltar la presencia del rector Berzosa, que gracias a él esto existe y yo creo que esto no se debe de olvidar. Igualmente, hay mujeres aquí comprometidas, como todas ellas, pero gente que está todo el día dando la cara, como Amparo Climent, como Cristina Almeida, que algunas de las cosas de este libro las va a llamar la atención, porque de eso sabe mucho, sobre todo de todos los pleitos que se dieron lugar cuando se hizo la aberración de anular la ley del divorcio y solo reconocer los matrimonios celebrados canónicamente. Eso llevó a que incluso en la etapa de la democracia todavía se haya abierto pleitos sobre el tema de herencias, sucesiones de los hijos nacidos de esas uniones, porque dejaron de ser no solo hijos ilegítimos, sino ni siquiera hijos naturales, que era la clasificación que se establecía en el Código Civil en aquel momento. Agradezco, bueno, y a Mirta, que en sus circunstancias que esté aquí, a Julio y sobre todo a Jaime Ruiz, que es de esas personas comprometidas como él solo, y al magistrado Juan José del Águila, que de esto sabe mucho más que yo y que siempre da lecciones y que es una delicia leerlo todo lo que ha escrito. Cuando yo tuve el conocimiento de este trabajo a través de la que es una maestra y de la que es una persona que acogió a que le habla, que bueno, como historiador del derecho en estos temas era muy novato, me sentía muy solo, y que la única persona que me animó en su momento a que dejara, como él dice, el siglo XVI y el siglo XVII, o la traducción del Liber Iudiciorum, por ejemplo, fue el profesor Tomás y Valiente, que fue el primero que me abrió la puerta, y sí, fui el primer historiador del derecho que escribió sobre el voto de la mujer y sobre Clara Campoamor, cosa que no habían hecho, siempre lo habían hecho mujeres o historiadores de historia contemporánea. Lamentablemente ese artículo se tuvo que publicar cuando él ya había sido asesinado en el volumen homenaje al profesor Tomás y Valiente. Pero sí, yo empecé, si ustedes lo ven, incluso escribiendo sobre el fuero de Cuenca y cosas por el estilo, pero era la vieja guardia, digamos, de la historia del derecho, que él y Benjamín González Alonso fueron los que rompieron y me ayudaron para que yo empezara a abrir una línea de investigación al 19 y en la etapa sobre todo de la República. Cuando Ángel Elegido hace 2 años en un curso que hicimos juntos sobre mujer, franquismo y represión, me presentó Rosa María Aragüez y ya tenía elaborado o esbozado este trabajo. Entonces, claro, fueron muy inteligentes, porque dijeron, ¿a quién se lo vamos a dar? A un historiador del derecho, porque tiene una parte buenísima de parte de legislación que evidentemente él lo va a valorar y no otro que no tenga unos conocimientos mínimos jurídicos. Nosotros, desde que empezó el grado en la UNED, mi departamento, que entonces dirigía yo y que ahora dirige el profesor Alvarado, cuando firmamos el convenio con la editorial San Torres, fruto de un compromiso importante y un fruto de que la UNED no ha dado muchísimo a cada uno de los profesores y a cada uno de sus estudiantes, pero especial al personal docente y al PAS que trabaja allí, decidimos que podíamos renunciar a una parte de nuestro emolumento como derechos de autor, cosas que ahora casi no cobramos porque están todos en la red, pero en aquel momento la editorial, y le propusimos crear esta colección. Una colección nueva, una colección de historia con un comité científico de una categoría extraordinaria, no solo presidido por el profesor Alvarado, sino por, en aquel momento, por el director de la Academia de la Historia, hoy por la directora, por Carmen Iglesias, con Leonardo de Ruiz Sánchez, catedrático de Historia Contemporánea, o Luis García Moreno, catedrático de Historia Antigua, entre otros. Y ese comité científico, cuando tú presentas una obra, te la suele dar a que la lea a la gente que tiene una pequeña línea de investigación o una línea de investigación para que valore la posibilidad de publicarla. De esa colección
prácticamente se ha especializado, como dice Carmen Iglesias, dice, bueno, es que todo lo que hay, mucho de lo que hemos publicado, sobre todo de historia contemporánea y sobre todo de tesis dirigidas en el Departamento de Historia del Derecho, tanto por el profesor Alvarado como por mí mismo, como por ejemplo una que está siendo de referencia, que es la incorporación de la mujer a las organizaciones sindicales de Inmaculada Simón, ¿no? Una magnífica tesis, o otra de Margarita Nelken, con un análisis histórico-jurídico de su labor política, jurídica y social. Y cuando llegó este libro, ya estábamos en negociación para publicar lo que acaba de decir Ángeles Ejido, que es el volumen de Cárceles, transformar lo que era un número de la revista en un volumen, en un libro, que va a ir acompañado, creo que lo puedo decir, ¿verdad?, de otro segundo volumen, para que sea la obra de referencia para todos los historiadores que nos dedicamos a estos temas. Y creemos que era fundamental. Quiero decir que tanto el profesor Alvarado como los miembros del comité científico apostaron desde el primer momento por nosotros y apostaron por la idea de dar a conocer todos estos temas de estudios de género que no quedaban siempre de segundo orden. Y además, porque muchas veces siempre se decía, no, es que de esto solo escriben las mujeres, a pesar de las figuras como Ricardiñas, por ejemplo, ¿no?, de Juan José del Águila, y desde luego de historiadores del derecho, nadie, salvo el que le habla, un día se le ocurrió hacer esto y descubrí a Manolita del Arco, a Juana Doña, etcétera, y por lo tanto, cuando yo tuve que informar para la publicación de este texto, no tuve ninguna duda, es decir, había que publicarlo. Y había que publicarlo, y sobre todo por una razón. Este texto tiene toda una labor documental esencial que han resaltado, pero que cuando las cosas no se publican, viene otro y las publica, ¿verdad? Y entonces eso hay que evitarlo, lo digo como lo siento. Porque yo creo que la mayoría de las personas, de los profesores, de los investigadores que nos dedicamos a esto, lo hacemos fruto de un compromiso. Es decir, de un compromiso político, de un compromiso social, de un compromiso por recuperar una historia olvidada, silenciada durante años y, desde luego, que mucha gente no le interesa que salga a la luz pública. Les diré que cuando yo recuperé, después de 3 años, los testimonios de Tomasa Cuevas, tuve que transcribirlo íntegro de todas las cintas que estaban en la Universidad Pompeu Fabra, no había ninguna editorial en el año 2002 que quisiera publicarlo, porque eran casi 1000 páginas. Todos decían, si lo aligeran lo publicamos. Y entonces tuvo que ser la UNED, con el Instituto de Estudio Alto Aragonés, en lo que dimos el paso para que se publicara. Hoy día, el libro que cobraban ellos los derechos de autor, como es lógico, se vende incluso, no sabemos si han hecho una reimpresión, eso no lo sabemos, pero hasta en Estados Unidos. Es decir, y era esencial hacerlo, porque hasta ese momento todos los testimonios que había en el mercado eran de hombres y no de mujeres. Por lo tanto, cuando se planteó la idea de romper con esto, pues era esencial que en una colección de historia que propiciaba la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que siempre ha sido una universidad comprometida con estos temas, con los temas de la República, con los temas de la recuperación de la memoria histórica en periodo donde ni siquiera se hablaba de recuperación de memoria histórica, pues consideramos el profesor Alvarado y yo mismo que era esencial que en la colección de historia que él dirige y que está detrás de nuestro departamento se incluyera monografías de este tipo. La monografía, yo no la voy a analizar, está magistralmente dirigida por Ángeles Ejido, se nota su labor, su mano, y eso ya es una garantía suficiente para que fuera buena. Pero es que Rosa María Aragüés ha hecho lo que se llama el escudriñar en cada parte del libro y reflejar, por ejemplo, el tema de la legislación, sin ser una jurista, reflejarlo como algo que era una legislación hecha para ir en contra de la mujer.
Por ejemplo, a mí me llamó muchísimo la atención que en un trabajo de represión en el franquismo, hablando de la mujer, se incluya el que se restaura con el Código Penal de 1944 el uxoricidio por honor, es decir, el poder matar a la mujer si era sorprendida en adulterio o en el lecho conyugal con otro hombre. Cosa que de esto también Cristina sabe mucho, porque cuando yo era un baby, digo un niño porque uno ya va teniendo 9 años, hicimos un manifiesto que firmamos hombres y mujeres que dijimos yo también soy adúltera, porque tuvo que llegar la democracia y pelear porque se suprimiera esa figura del Código Penal. Luego ella, la labor de archivo, como cualquier historiador, es impresionante lo que ha hecho. Entonces, yo lo que estoy deseando es de tener la tesis delante y de intentar propiciar la edición de la misma, porque creo que es esencial que la propia institución, la propia universidad, y si no lo hace la universidad pública, desde luego ninguna privada lo va a hacer, se irán al 3+2 porque es más barato y porque le interesa el que solo estudien determinado grupo social. Por lo tanto, creo que la UNED, y lo digo desde el punto de vista institucional y del equipo de gobierno que yo formo parte en este momento, ha mantenido siempre este compromiso y es esencial que junto con instituciones como la Cátedra de Memoria Histórica, con universidades como la Universidad Complutense, que está pasando por momentos difíciles y que desde luego yo le mando a su rector toda la comprensión y solidaridad del mundo, pues seamos capaces de recuperar esta parte de la historia y sobre todo de que queden ahí las publicaciones para que luego nuestros nietos, cuando la analicen, no nos digan, como me dice a veces mi hijo, ay papá, siempre estás con las mismas historias. Muchas gracias. Buenas tardes. Lo primero de todo quiero... Lo primero de todo quiero darle las gracias a mis directoras de tesis, Ángeles aquí de Matilde Iroa, a Jorge Montes y a Javier Alvarado, aunque no haya podido venir, que gracias a ellos está este libro en circulación, y después a Mirta Núñez y Julián Vadillo, representantes de la Cátedra de Memoria Histórica, que gracias a ellos se puede hacer este acto. Y a todos ustedes que tienen la paciencia de estar aquí. Yo no soy una especialista en hablar. La verdad es que la segunda vez en mi vida que estoy delante de un público estoy aterrorizada. La verdad. Pero voy a intentar hacerlo lo mejor posible. La verdad es que después de todo lo que han dicho ellos me queda muy poquito a mí que decir sobre el libro. Creo que lo que tienen que hacer ustedes es leerlo. Es lo más interesante. Por lo tanto, voy a intentar hacer un pequeño recorrido de cuál ha sido mi trabajo hasta llegar aquí. Y bueno, como ya se ha dicho, el libro es la configuración del trabajo de investigación para la obtención del diploma de estudios avanzados que realicé en noviembre de 2012. El primer paso para mi próxima tesis, que si todo funciona como tiene que funcionar, supongo que en febrero del año que viene podré presentarlo. Eso, que me estoy concentrando. Cuando terminé la carrera en 2006, e inicié los estudios de doctorado, aunque siempre me había interesado los estudios de género, no me había planteado ni por un momento que mi tesis acabaría ocupándose de este tema, y menos todavía de carteles y franquismo. Creo que como gran parte de la gente de mi generación, el franquismo no me interesaba demasiado. Yo había vivido esa época, creía que lo conocía todo y no tenía el más mínimo interés en ponerme a estudiar esto. Pero en el último curso de carrera, mi profesor de Historia Contemporánea, al ver mi desinterés y que yo le comenté que yo quería hacer la tesis sobre medieval y todas esas cosas, pues se ofreció a enseñarme lo que era el franquismo y me recomendó leer Palomas de Guerra. No la leí, la devoré, y a partir de ese libro pues empezaron otros detrás y bueno, pues llegó un momento en que estaba totalmente envenenada con el tema porque me daba cuenta que realmente del franquismo sabía muy poco y sobre todo del primer franquismo. Al año siguiente inicié mi doctorado y Ángeles Ejido, mi tutora ya en esos momentos, me propuso hacer un trabajo de investigación sobre la represión de género durante el franquismo.
Recordé que el año anterior había hecho unas prácticas en el Archivo Municipal de Zaragoza y habían caído en mis manos los patrones de 1940 y 1945, y entre ellos estaban los de la cárcel de predicadores, la llamada en Zaragoza cárcel de mujeres. Desconocía todo lo relacionado con ella, pero me había sorprendido mucho ver todas aquellas mujeres de las que su mayor parte no ponía qué delito habían cometido y sobre todo los niños que las acompañaban. Empecé a informarme y averigüé que el franquismo la había mantenido como cárcel de mujeres desde abril de 1939 hasta 1955. Consulté a mi tutora y esta me animó a trabajar este tema. Así fue como empecé mi trabajo de investigación sobre la prisión habilitada de predicadores y en consecuencia de la represión ejercida sobre las mujeres y los hijos de los vencidos llevada a cabo durante la guerra civil, especialmente al término de esta, y así como de las leyes de familia que las privaron de los más elementales derechos. En los últimos 10 años han surgido un gran número de trabajos sobre las prisiones de género y las cárceles de mujeres: Málaga, Ventas, Las Corts, Turrarán, Amorebieta, Mallorca. Pero sobre predicadores, a pesar de ser nombrada por casi todos los historiadores y muchas presas en sus relatos, no se había hecho un estudio en profundidad. Y qué mejor que estudiar una cárcel que se encontraba en mi propia ciudad y que, como casi todas las cárceles franquistas, estaba a punto de desaparecer. De hecho, en estos momentos solo queda la fachada y una pequeña placa, entrando en la categoría de cárcel olvidada si no lo remediamos. Estudiar la prisión de predicadores no ha sido un trabajo sencillo. Situada en pleno corazón de Zaragoza, en la orilla del Ebro, a pocos metros del Templo del Pilar, era un antiguo palacio que ya en el siglo XVIII sirvió de cárcel al Tribunal de la Inquisición y posteriormente, en el XIX, pasó a ser cárcel de la ciudad hasta la dictadura de Primo de Rivera, en que se declaró obsoleta. Pero en abril de 1939, aquel vetusto caserón volvió a abrir sus puertas para acoger a un número considerable de mujeres y de niños, exactamente 512 mujeres y 50